El tema que está planteado para desarrollar es un tema que siempre es de nuestras preocupaciones y probablemente que también sintetiza aspectos de nuestras aspiraciones. Revolución, movimientos alternativos y luchas sociales y populares hoy. Antes de situarnos en el presente histórico, en lo que estamos viviendo, si se quiere, en el periodo más reciente, es conveniente suministrar algunos referentes de análisis previos que probablemente nos llevan a comprender de mejor manera la problemática que está planteada para desarrollar en esta parte de la mañana. Y aquí tenemos necesariamente que regresar a nuestras raíces, y cuando hablo del regreso a nuestras raíces, me refiero a las raíces teóricas y en ese sentido fundamentalmente a lo que ha sido la concepción del mundo que nos ha acompañado en los propósitos no solamente de comprenderlo, sino en los propósitos de transformarlo. Y en ese sentido siempre es conveniente recordar esa frase que muchas veces hemos repetido de Marx, que la historia es la historia de la lucha de clases. Aquí hay un planteamiento grueso, un planteamiento de fondo que creo que nos permite de entrada entender de qué estamos hablando. Cuando estamos situados ya en la formación socioeconómica capitalista, porque obviamente no vamos aquí a referirnos a las formaciones socioeconómicas anteriores, de entrada estamos situándonos entonces en un marco teórico y conceptual de análisis que resulta fundamental para entender cuál es nuestro lugar en la historia y cuál es el propósito que en ese lugar, pues desde luego nos estamos trazando. Entonces, primera consideración que reitero, siempre debe estar presente en nuestras reflexiones. Si hablamos de historia, hablamos de historia de luchas. Y si estamos hablando de luchas, estamos partiendo también de un análisis teórico y conceptual sustancial de la formación socioeconómica en la que vivimos. Y es que se trata de una formación que está fundada, que está edificada sobre la contradicción y el conflicto, que está fundada y edificada sobre ese carácter contradictorio de constitución de las relaciones sociales. Y en ese aspecto, pues los esfuerzos desde luego que tenemos que hacer consisten precisamente en identificar cuál es la forma histórica específica que asume el conflicto y la contradicción. Identificando esa forma histórica específica del conflicto y la contradicción, probablemente tenemos mejores herramientas para enfrentar las luchas, pero sobre todo para definir nuestro horizonte estratégico. Entonces, sobre ese primer planteamiento, la historia como historia de lucha de clases, viene uno segundo, que es relevante también para introducir el concepto de revolución. Si entendemos la historia como historia de lucha de clases, si entendemos el desarrollo del capitalismo como el desarrollo del conflicto y la contradicción capitalista, de las luchas de los trabajadores, ahí incluso utilizaremos el concepto de clase trabajadora más que de clase obrera. Es un problema también de traducción
que en algún momento se pudo haber producido de los trabajos de Marx al español, ¿no? El concepto en alemán es clase trabajadora, pero la traducción quedó reducido, digamos, a clase obrera, y eso se corresponde con una etapa histórica determinada de las luchas a la que luego me quiero referir. Pero por lo pronto lo que quiero señalar es que las luchas se desenvuelven con un propósito, las luchas se desenvuelven con un sentido, si es que estamos pensando en la superación del orden social vigente. Y lo que nos ha enseñado la historia, no solo desde el punto de vista teórico, sino desde las experiencias que hemos tenido desde el mundo del trabajo, desde el mundo de la clase trabajadora, es que la única forma de superar el orden social vigente, pues es por la vía, digamos, de la revolución. Es decir, la perspectiva es la perspectiva de la revolución, en el sentido general y abstracto. Desde luego que el punto a examinar o analizar es condiciones, ¿no? Y aquí pues precisamente en la lectura que hacía ahora el camarada Timoleón, pues tal vez se evocaban algunos momentos de la guerra, pero cuando se estaba en la guerra, en esas condiciones que se estaban allí relatando, había un horizonte, y el horizonte finalmente es el horizonte pues de la toma del poder, es el horizonte estratégico, el horizonte final. Aquí se analizaban unas condiciones, digamos, coyunturales, una situación específica que daba cuenta de la arremetida que en ese momento pues vivía la fuerza guerrillera y la manera cómo se estaba enfrentando, ¿no? Que eso nos lleva también a otro tema, que es el tema de la táctica y de la estrategia para efectos del logro de ese propósito mayor. Pero lo segundo que queremos dejar sembrado es esa idea, ¿no? En nuestra visión del mundo, en la interpretación del mundo que nosotros tenemos, se encuentra el propósito esencial desde el punto de vista estratégico de la superación del orden social vigente. Y cuando estamos hablando de la superación del orden social vigente, estamos hablando desde luego del capitalismo. Y obviamente, pues los ejercicios que ya tenemos que hacer, pues son los ejercicios que consisten en examinar, pues de qué capitalismo estamos hablando, o como se podría afirmar, cuál es el capitalismo realmente existente hoy, y en esas condiciones, pues cómo enfrentamos, digamos, ese propósito. Entonces me interesa reivindicar o destacar en segundo lugar la necesidad de tener definido un horizonte estratégico, y el horizonte estratégico no es otro que ese, el de la superación del orden social vigente. Y en ese sentido, superar el orden social vigente nos aproxima al concepto de revolución, nos aproxima al concepto de revolución. Ya otra discusión es cuál es el camino, cuáles son las vías, cuáles son las formas, pero la necesidad de tener definido el horizonte, si es que nos movemos y nos definimos como efectivamente nos definimos, como una organización revolucionaria, pues efectivamente el horizonte definitivamente es el de la revolución y el de la superación del orden social vigente. ¿Cómo llamamos el orden nuevo a construir? La experiencia histórica nos ha dicho que hablamos de socialismo, que hablamos de comunismo, y aquí estoy hablando, reitero, no del momento del accionar político presente, sino del horizonte. Siempre es necesario saber hacia dónde vamos, y ustedes lo saben muy bien incluso a partir de la propia experiencia de una marcha guerrillera. Uno necesita saber para dónde va, ¿no es cierto? Y aquí es clave saber para dónde vamos, ¿no? Es una segunda consideración. Una tercera consideración es esta: la necesidad del análisis histórico. Entonces, cuando hablamos del análisis histórico, ¿a qué nos referimos? Que hay una cierta relación, que no es una relación de determinación, sino es más bien una interrelación
entre lo que llamaríamos el régimen de acumulación, la forma de organización del poder político y la dominación, y lo que podríamos llamar el régimen de luchas, el régimen de luchas. Es decir, la formación finalmente se constituye sobre dos ejes fundamentales: el régimen de acumulación, que es la forma específica como el capital organiza su producción y su reproducción, ¿no? Ustedes aquí hablaron, entiendo el día domingo, del proceso de acumulación capitalista, de las tendencias de la acumulación capitalista, y aquí estamos simplemente queriendo decir, la acumulación capitalista asume diversas formas históricas. Entonces, a manera de ilustración, uno podría decir, hay una forma histórica de la acumulación capitalista en la que predominan las formas de acumulación basadas en la explotación del trabajo asalariado industrial. Es una etapa histórica de la acumulación que se corresponde con todo el proceso, digamos, de despliegue y de desarrollo industrial del capitalismo, que produce además el surgimiento de una nueva clase revolucionaria, digamos, la clase obrera, ¿no es cierto? Pero el capitalismo no solamente ha dado cuenta de esas, digamos, de esa forma de acumulación, sino que él históricamente ha ido desplegando otras. En nuestra presentación, desde luego que no vamos a tener el tiempo para desarrollar cada una de esas formas de acumulación, pero por ejemplo, hoy estamos diciendo, la época que vivimos desde la perspectiva de la acumulación capitalista es la de un régimen de acumulación, es decir, de una forma de organización de la acumulación en la que se advierte un proceso de financiarización, digamos, de la economía y de la sociedad en su conjunto. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Advertimos un proceso de sujeción creciente, no solamente de los obreros, sino de los trabajadores en su conjunto, y diríamos de la sociedad en su conjunto, a la lógica y a los intereses del capital financiero. Entonces, de alguna manera, todo termina sujeto y referido al capital financiero. Entonces, estamos hablando de los créditos, estamos hablando de los seguros, pero ya no como se hablaba antes, incluso ahora llegando ellos a nuestra vida cotidiana. Créditos para estudiar, seguro para acceder a la salud, seguro para acceder a las pensiones, ¿no? Y en general uno podría decir créditos de vivienda, los créditos hipotecarios, ¿no? Es decir, una forma de organización de la acumulación que incluso penetra en la vida cotidiana de las personas y casi que define las trayectorias de vida. Los obreros de antes trabajaban para consumir. Quiero que se entienda esta afirmación. Los obreros de hoy, los trabajadores de hoy, trabajamos para pagar deudas, porque de alguna manera todos estamos en la lógica, inmersos en la lógica del negocio financiero, sea por el crédito de consumo, sea por el crédito de vivienda, sea por el crédito hipotecario, reitero, sea por el crédito de educación, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un proceso, ¿no?, que se ha venido generando durante las últimas décadas, que es el proceso que se ha definido, caracterizado precisamente como de financiarización,
que incluso hasta le ha dado otro sentido y otro alcance a las luchas, por ejemplo, por la tierra, ¿no? Entonces, ya hoy el tema de la tierra no es solo la tierra, sino es la tierra inmersa en la lógica del negocio financiero transnacional. Lo que se ha denunciado, por ejemplo, a propósito de los procesos de acaparamiento de tierra, los procesos de concentración de la tierra con propósitos especulativos, a diferencia de lo que probablemente ocurriera, digamos, en décadas anteriores cuando de esas definiciones hablábamos. Entonces, un poco lo que quiero aquí señalar es, o insistir es, y por razones de tiempo no vamos a ahondar en eso, es en el carácter histórico del proceso de acumulación, ¿no? El capitalismo no se reproduce hoy de la misma manera que se reproducía, digamos, hace 2 siglos o hace siglo y medio. Esencialmente sí, claro, desde luego, porque el fundamento de la reproducción capitalista está en la apropiación de trabajo ajeno, apropiación privada, digamos, capitalista de trabajo ajeno, en la expropiación en consecuencia del trabajo de los trabajadores y en la reinversión de ese trabajo expropiado. Por eso es que hablamos precisamente de acumulación. Entonces acá llamo la atención sobre las formas históricas de la acumulación. ¿Y por qué llamo la atención sobre las formas históricas de la acumulación? Porque eso también nos va a permitir entender de mejor manera, ¿no?, eso que en su momento Marx definió como el proceso, digamos, de acumulación, como un proceso histórico de subsunción real del trabajo al capital. Es decir, de manera, en la medida en que se va desenvolviendo la acumulación capitalista, cada vez son más amplios los sectores de la sociedad que quedan inmersos en la lógica de apropiación y de expropiación capitalista. Y esto es relevante también para efectos, como veremos ahora, de la definición del sujeto político. Por eso es que en nuestras elaboraciones programáticas nosotros optamos como partido por introducir un concepto que probablemente sea más aparentemente propio de la cotidianidad, que es el concepto de las gentes del común. ¿Y quiénes son los del común? Pues somos todos nosotros. Son los trabajadores de las fábricas, son los trabajadores de los bancos, son las secretarias, son los profesores universitarios, son los campesinos trabajadores, es decir, la gente que de alguna manera termina sujeta a esta lógica, reitero, de, en este caso, explotación capitalista por la vía del proceso de acumulación. Entonces, ese carácter histórico que nosotros queremos acá, en el que queremos definir, pues simplemente sugiere, ojo, es importante que para entender mejor los alcances de nuestras luchas, la definición de nuestro propósito revolucionario, pues sepamos de cuál es la forma histórico-concreta que asume el proceso de acumulación capitalista. A Marx le tocó el capitalismo industrial, a Lenin le tocó el capitalismo en su tránsito a la fase, digamos, superior, que él llamó a la fase imperialista. A nosotros nos está tocando otro tipo de capitalismo, aunque él esencialmente sea el mismo. Quiero subrayar eso. No es que el capitalismo esencialmente haya cambiado, pero en sus formas históricas sí ha ido cambiando. Por eso el planteamiento de Marx tiene algunas precisiones con referencia al momento que él vive, así como lo tiene, digamos, el planteamiento o el análisis que en su momento hace Lenin en el texto que ustedes, el primer texto que ustedes leyeron en la escuela acá, y que seguramente lo habían leído antes, que es el texto sobre los 5 rasgos, digamos, del imperialismo, que entiendo fue como la primera lectura junto con una que hicieron de Atilio Borón. Entonces, en esta
en este tercer planteamiento, la primera consideración es esa. Cuando digo tercer planteamiento, es primer planteamiento, la historia como una historia de lucha de clases. Un segundo planteamiento, la necesidad de un horizonte estratégico, el horizonte de la revolución, de la superación del orden social vigente. Un tercer planteamiento, ¿no?, el de la historicidad o el carácter histórico de la acumulación capitalista, y ahí estamos diciendo las formas de la acumulación van cambiando, van variando, ¿no? Esos cambios que ocurren en las formas de la acumulación pues tienen muchas explicaciones, principalmente derivadas del cambio tecnológico, pero no exclusivamente. También tienen explicaciones que se derivan de las propias luchas, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablamos del proceso de acumulación, hablamos de fases históricas de la acumulación capitalista, ¿no?, que corresponden ya a periodos históricos determinados, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, digamos, hacer un planteamiento esquemático, todos los esquemas siempre son una reducción de la realidad, una simplificación, pero nos ayudan en todo caso a ilustrar. Entonces uno podría decir, pensando en fases, una fase, digamos, de acumulación del capitalismo liberal o entre comillas de la libre competencia, que va, digamos, desde el siglo XIX hasta por lo menos el triunfo de la revolución bolchevique, la crisis de 1929 al 33, una fase del capitalismo entre comillas intervencionista de Estado, que se conoce también como la fase keynesiana de acumulación, que iría más o menos desde esos fines de los años 20 hasta principios, mediados de los años 70, y una fase del capitalismo mundializado, del capitalismo neoliberal, pues que justamente arranca en esos años 70 y con variaciones se prolonga o se ha venido prolongando hasta el presente, ¿no? Pues simplemente digo en ese propósito de una presentación esquemática. Esas fases de acumulación se corresponden, decíamos, con una forma también histórico-concreta de organización del proceso de acumulación. Y por eso hemos introducido el concepto de regímenes de acumulación, ¿no? Entonces, si la pregunta hoy es ¿cuál es el régimen de acumulación predominante? Pues tenemos que decir, vivimos en un régimen de acumulación neoliberal. Y eso da cuenta de una forma específica de organización de la acumulación capitalista, que no es otra que una forma de organización de los negocios del capitalismo, digamos, ¿no es cierto? Solo que no es lo mismo, y eso es, ahí está, digamos, como la importancia del análisis histórico que viene de nuestra tradición teórica marxista, leninista, ¿no? Justamente cuando Lenin analiza el capitalismo que le toca a él dice, ojo, esto ya no es la libre competencia, aquí ya ha habido un proceso de monopolización, han surgido monopolios, ¿no? Hay un proceso de fusión del capital financiero con el capital industrial, ha surgido una nueva forma del capital, del capital bancario, perdón, con el capital industrial, ha surgido una nueva forma del capital, esa forma es el capital financiero. Ese capitalismo que se ha venido configurando hoy es un capitalismo que ya posee unos rasgos imperiales, quiere conquistar, colonizar territorios, quiere subordinar esos territorios a sus propósitos y a sus lógicas, y esos procesos de colonización y conquista de territorios pues los realiza a través de diversas modalidades y mecanismos que incluso, pues como lo estamos viendo, siguen vigentes hoy. Si pensamos en la situación a la que nos referiremos más adelante a propósito de movimientos y luchas hoy, y si nos situamos, por ejemplo,
en la andanada que hay contra Venezuela y contra Cuba, también habría que decirlo. Bueno, entonces, la necesidad, reitero entonces, de considerar la historicidad de la acumulación, los regímenes de acumulación, ¿no es cierto?, porque nos da cuenta de la forma específica como se constituye, se organiza el capital, la forma específica como se constituye y se organiza la explotación capitalista, ¿no? De esa forma histórica, ¿qué es lo que nosotros queremos simplemente decir, o de ese proceso histórico? Hombre, que se están cumpliendo las predicciones teóricas de Marx. Cada vez más la sociedad se encuentra subordinada, sujeta, ¿no es cierto?, a las dinámicas de la acumulación capitalista. Es decir, asistimos a un proceso de subsunción, como decía él, de subordinación del mundo del trabajo a esos propósitos de organización, ¿no?, del proceso de acumulación y organización de la economía capitalista. Y eso obviamente es relevante para entender los rasgos y las características del conflicto social y de clase hoy. No es simplemente, no es exclusivamente el conflicto, digamos, obrero, empresario, capitalista, sino es un conflicto que prácticamente se está planteando entre una forma financiera de organización de la propiedad capitalista hoy y el conjunto de la sociedad que termina siendo explotada y sujeta a esa forma financiera de organización de la propiedad, porque hay extracción de trabajo, digamos, apropiación de trabajo, ¿no?, humano en todas las esferas y en todos los campos de la vida social. Y en ese sentido también es relevante, reitero, para entender de mejor manera pues nuestra concepción de sujeto político, nuestra mirada acerca de cómo pues nos damos a la tarea de organizar precisamente a esa muy amplia, diversa, heterogénea clase trabajadora de hoy, ¿no? Esa muy diversa, amplia clase trabajadora de hoy. Decíamos, y esto sugiere de pronto una cierta construcción esquemática que se hace simplemente con propósitos expositivos, que a una cierta forma de organización del proceso de acumulación le corresponde o se encuentra en interrelación una cierta forma de organización del poder y la dominación. Es decir, hay una relación entre la forma como el capital se constituye y la forma como el capital gobierna y ejerce la dominación sobre el conjunto de la sociedad y sobre el conjunto de los trabajadores, ¿no es cierto? Y ahí también nosotros podemos encontrar, ¿no?, en perspectiva histórica, pues las tendencias de organización de la dominación y de la explotación capitalista. Incluso, como cuando frente a afectaciones de esa forma de dominación y explotación, pues el capitalismo ha encontrado salidas, ¿no? Esto nos permite incluso identificar por qué, a manera de ilustración, después del triunfo de la revolución bolchevique en el 17, luego en el contexto de la crisis de 1929 al 33, vivimos tanto la salida socialdemócrata por una parte, como la salida fascista por la otra parte. Y creo que también es interesante un poco para entender las tendencias y la organización del poder y la dominación hoy, a propósito de los avances de la derecha, a propósito de la emergencia o del retorno de proyectos políticos, por ejemplo, que dicen sustentarse en ideologías de derecha.
Si tienen posibilidad o no tienen posibilidad, ese es otro problema. Si es una mera desiderata, ¿no? Si es simplemente como un deseo, o de pronto parafraseando a Lenin, así como Lenin hablaba del infantilismo de izquierda, pues también uno podría hablar del infantilismo de derecha, ¿no es cierto? De esos sectores de la derecha que piensan con el deseo. Creo que Guaidó hoy es una de esas buenas expresiones, ¿no? Ya está, no, sí, ya está andando, ya casi viene, ¿no? Ya los vamos a tumbar. Eso en el fondo es una concepción, digamos, en el fondo es una concepción que uno podría decir, eso es como infantilismo de derecha, digo yo, guardando distancias y proporciones en el análisis. La idea de que solamente con el deseo y la voluntad se transforma la sociedad. Nosotros decimos, obviamente, que nosotros necesitamos producir nuevas subjetividades para transformar la sociedad, desde luego. Por eso esa es la tarea de un partido revolucionario, producir nuevas subjetividades. Pero no es suficiente con eso. No es suficiente con tener ganas, con tener deseo, con tener voluntad, ¿no? Sino que necesitamos, obviamente, condiciones, necesitamos organización, en fin. Es decir, tenemos que ser leninistas en ese sentido, digamos, estricto de la palabra, ¿no? Lo otro es mero voluntarismo. Pero entonces lo planteo un poco en el sentido de señalar, para dominar, pues el capitalismo también ha tenido que variar sus formas de dominación, sus formas de organización del poder y la dominación. ¿Cuál es la respuesta histórica del capitalismo al triunfo de la revolución bolchevique? Hombre, pues lo que se empezó a llamar como el Estado Social de Derecho, ¿no? Esa es la respuesta histórica. Triunfa la revolución bolchevique, viene la salida revolucionaria, digamos, en ese momento, la posibilidad de un Estado de los trabajadores, de los obreros, la posibilidad de materializar derechos económicos, sociales, además culturales, además de los derechos civiles y políticos de los trabajadores. Y pues la alternativa en ese momento, ¿cuál fue? Pues la alternativa que políticamente definimos como alternativa socialdemócrata, es decir, el camino de la construcción de los estados de bienestar, el camino de la construcción de los estados sociales de derecho, ¿no es cierto?, como una, digamos, salida capitalista para decir, si se trata de garantizar derechos no es necesario hacer revoluciones. El capitalismo tiene la capacidad, digamos, de autorreformarse, ¿no?, y de adecuarse a las circunstancias históricas, y esa adecuación a esas circunstancias históricas pues lo puede llevar incluso a otras formas de organización, que es lo que hoy, ya en la etapa actual, pues a la derecha le parece un horror, ¿no? ¿Cómo es posible que les hayan dado tantos derechos laborales? ¿Cómo es posible que tengan tantos derechos a la seguridad social? ¿Cómo es posible que las mujeres hayan venido adquiriendo semejante peso en la sociedad y sus derechos empiecen a ser reconocidos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces ahí viene toda esta contraofensiva, digamos, que estamos viviendo hoy, que algunos llaman de restauración conservadora, que algunos dicen se expresa también en formas de fascismo social, en formas, en todo caso, autoritarias del ejercicio del poder y la dominación. Entonces, lo que quiero ahí introducir en este segundo punto de la tercera idea, ¿no es cierto? O sea, la tercera idea es la idea de la historicidad o el carácter histórico. El carácter histórico, en primer lugar, lo estamos mirando en términos de la historia del proceso de acumulación. En segundo lugar, en términos de la historia de las formas de la dominación, diciendo el capitalismo puede recurrir a la ampliación de la democracia como una alternativa, históricamente lo ha hecho, pero también históricamente ha recurrido al fascismo. Lo hizo también. ¿Y el fascismo qué fue? Pues el fascismo fue la eliminación completa de los derechos, de las libertades, pero además el ejercicio, el exterminio físico del opositor, ¿no? Entonces acá el fascismo, ¿contra quién se orientó? Pues no, la idea o el imaginario es, esto es contra los judíos, pero es que resulta que los judíos eran comunistas para los fascistas, ¿no? Entonces esto es el judeocomunismo, en cierta manera,
que es algo que está recurrente un poco en la historia, si la miramos pues situados en esos años 20 o en esos años 30 del siglo pasado. Entonces aquí llamamos la atención también sobre esas formas históricas de la dominación. En el caso colombiano, camaradas, nosotros hemos también hecho ese ejercicio. Recordemos cuando en algún momento empezamos a hablar primero de la democracia restringida, recuerdo yo, en los análisis que hacíamos por allá en los años 80, ¿no es cierto? Luego, en nuestra experiencia de la forma como se organiza el poder y la dominación, se introdujo un concepto, el concepto del terrorismo de Estado. Dijimos, aquí en este país, en Colombia, como ocurre o ha ocurrido en otras partes, la forma de ejercicio del poder y la dominación ha sido a través de una organización del poder político por cuenta de lo que llamamos terrorismo de Estado. Y entonces también avanzamos en la caracterización del terrorismo de Estado. ¿Y cuál es el propósito de esa forma de organización del poder y la dominación? Por una parte, garantizar que el proceso de acumulación ocurra en los términos en los que está definido y está planteado, es decir, en un sentido más elemental de la palabra, garantizar un cierto nivel, una cierta tasa de ganancia, pero por el otro lado, enfrentar a los contradictores, enfrentar a quienes se le oponen. Y como no es posible hacerlo a través, o no es suficiente mejor, hacerlo a través de las prácticas propias de la democracia liberal, pues entonces recurrimos a las prácticas propias de el terrorismo, de lo que llamamos el terrorismo de Estado, represión, asesinatos, desaparición forzada, tortura, etcétera. Bueno, lo que hemos vivido y lo que en parte también explica la persistencia de la guerra en Colombia y la necesidad histórica de que hubiese una resistencia armada como la que en su momento desarrollaron las FARC, pues contra esa forma de organización del poder político y de la dominación, ¿no es cierto? Entonces llamo la atención sobre eso, ¿no? Sobre eso. Ahora, es importante en esa consideración no perdernos, y yo quiero que también se entienda este planteamiento, del balance político y de poder en el que ella se escribe. Entonces la que tenemos hoy no es la de 1991 porque ha tenido más de 40 reformas, la que tenemos hoy incluso en una constitución reformada como resultado de un acuerdo de paz. Y aquí hay que decirlo, más allá de las valoraciones más puntuales que uno quiera hacer, pero el acuerdo de paz afectó el orden constitucional, introdujo elementos nuevos importantes en el orden constitucional. Y cuando hablo de elementos, por eso nosotros hablamos del orden constitucional emergido del acuerdo de paz. No tuvimos un proceso constituyente, pero sí tuvimos reformas constitucionales importantes, ¿no? Y cuando hablo de reformas constitucionales importantes, pues empecemos por la incorporación en la Constitución de algo que hoy está en el centro del debate político en este país, que es el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y eso no es cualquier cosa. Haber introducido eso en la Constitución no es cualquier cosa, ¿no? Y eso lo hicimos nosotros, hay que decirlo, fruto del acuerdo, porque el establecimiento, quienes gobernaban este país no querían que hubiera un sistema de esas características. Si alguien debe reclamarse como, digamos, como gestor, como que concibió el sistema, pues ese precisamente son primero las FARC y hoy la FARC. Si uno mirara cómo avanzó la negociación, es que ni siquiera querían que hubiera comisión de la verdad. No querían que hubiera comisión no querían que hubiera jurisdicción especial para la paz, mucho menos una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En fin, hay una modificación sustancial, digamos, en el orden constitucional. Hay una modificación sustancial en el orden constitucional
en lo que se refiere a lo que se ha llamado el blindaje jurídico de los acuerdos, para hablar de otro acto legislativo. Acá, desde luego que no podemos entrar en esos detalles. Hay modificaciones en el orden legal. ¿Eso es importante? Pues claro que es importante. Nosotros no nos hacemos ilusiones con la Constitución o con las leyes, pero ahí sí, como diría Pambelé, ¿no? Es mejor que haya a que no haya, ¿no es cierto? Es decir, es mejor que tengamos hoy en la Constitución eso a que no lo tengamos, porque eso da un marco jurídico político que habilita condiciones para las luchas, que es a lo que quiero ir ahora, ¿no? Es decir, para nosotros es importante también la forma como se organiza el poder y la dominación, y es importante para nosotros también disputar esa forma de organización del poder y la dominación, incluyendo la forma jurídico-política, que no es otra que la forma constitucional de organización, digamos, del poder y la dominación. Entonces, esa segunda consideración sobre la forma de organización del poder y la dominación relacionada con, ¿no es cierto?, el régimen de acumulación, ¿no? Es decir, el capitalismo se reproduce, pero el capitalismo también se organiza como orden que quiere preservarse y reproducirse, ¿no es cierto?, dadas unas condiciones históricas determinadas. Vean ustedes que eso lo apreciamos nosotros. La resistencia contra la implementación del acuerdo es una expresión de ello. ¿Qué es lo que hay ahí? Un orden que no quiere que lo, ahí sí como dicen, como parafraseando un poco a Gramsci, ¿no? Lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, y en ese interregno aparecen todos los demonios, ¿no es cierto? Y cuando dice uno aparecen todos los demonios, aquí son todas las resistencias sistémicas que consideran que cualquier proyección del acuerdo afecta sus condiciones de dominación, la manera como está organizado, digamos, el poder y la dominación. Y ahí entro entonces a un tercer aspecto, que es el que llamo, para efectos de la presentación, el régimen de las luchas, ¿no? Porque hasta acá, digamos, como en ese planteamiento esquemático, estamos diciendo, hombre, pues el capitalismo tiene una economía política. Su economía política es la de acumular para hacer más plata, digamos, para acrecentar su tasa de ganancia, en fin. El capitalismo, pues, se organiza de determinada manera, desde el punto de vista político, ¿no?, para garantizar, pues, que sus cosas, que sus negocios anden bien, pero resulta que es que vivimos en una sociedad dividida en clases. Y entonces ahí estamos también nosotros. Esto no es solo lógica capitalista, esto no es solo, porque si fuera solo lógica capitalista, ahí sí, como se dice coloquialmente, pues apague la luz y nos vamos, ¿no es cierto? Esto no es lógica capitalista. Cuando estamos hablando de capitalismo, cuando estamos hablando de una sociedad dividida en clases, pues obviamente que estamos hablando también de clases que confrontan ese orden de acumulación y ese orden político existente, ¿no? Y cuando hablamos de clases que confrontan ese orden existente, pues estamos en el planteamiento que yo estoy queriendo hacer, situándonos en lo que llamamos, o en lo que he querido proponer llamar, el régimen de las luchas, ¿no? Y cuando hablamos del régimen de las luchas, ¿de qué estamos hablando? De las formas histórico-concretas, como hombres y mujeres, trabajadores, campesinos, obreros, secretarias, profesores, en fin, enfrentan la dominación capitalista, sea de manera consciente o sea incluso de manera espontánea también. Y entonces aquí estamos queriendo decir, esa forma de constitución y de organización de las luchas es una forma que también va variando históricamente. Es una forma que va variando históricamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, y aquí hay camaradas que tienen, pues, ustedes mismos,
los guerrilleros y guerrilleras mismos, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, las luchas por el territorio tienen un significado que no tenían antes, que no tenía hace 50 años o 20 años incluso, ¿no? Tienen unas nuevas condiciones, unas nuevas caracterizaciones. Siempre las hubo, probablemente uno dirá siempre las hubo, resistencias, luchas, porque uno podría perfectamente decir, Marquetalia es inicialmente una lucha en defensa del territorio, podría uno también desde la lectura de hoy, ¿no es cierto? Sí, por eso digo, en su momento, fíjense ustedes que en la lógica territorial se decía, esas son repúblicas independientes, o sea, como quien dice, allá hay unos territorios, ¿no?, sobre los cuales nosotros no podemos influir desde el punto de vista del poder establecido, y entonces allí entonces uno podría decir, esa fue en su momento una lucha territorial en defensa del territorio, autodefensa campesina, ¿no es cierto?, que luego deriva en lo que fue nuestro proyecto, digamos, de guerrilla revolucionaria, ¿no es cierto?, en lo que fueron luego las FARC, ¿no? Pero hoy yo quiero es ponerle como otros ingredientes. Digamos, cuando hablo de luchas territoriales hoy, pues hay temas que antes no estaban en la agenda. El tema del agua, el tema en la agenda como están hoy, ¿no? Los recursos naturales, el fracking, ¿no?, la explotación minera energética, en fin, estuvo como parte de nuestra lucha, pero no con las condiciones y características que tiene hoy, ¿no? Entonces, de pronto, las luchas del petróleo en su momento pudieron, sobre todo, convocar a los trabajadores petroleros. Siempre me gusta recordar que que Ecopetrol es prácticamente resultado de una huelga petrolera. Los trabajadores fueron los que exigieron que se creara la empresa colombiana de petróleos, ¿no es cierto? Pero eran fundamentalmente los trabajadores del petróleo, ¿no? Los trabajadores del petróleo. Hoy la dimensión de esas luchas probablemente trasciende el trabajador petrolero y entonces ya compromete a toda una comunidad que ve afectados sus intereses, que ve afectados sus recursos de agua, que se ve confrontada con la posibilidad de una depredación socioambiental, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es que decimos, las luchas van adquiriendo también como otras características, no para hacerlas distintas, sino para dar cuenta de nuevas singularidades, de nuevas particularidades, que son las que nos tienen que llevar a nosotros a pensar precisamente en cuál es nuestro sujeto político, con quién es que vamos a hacer política, a quiénes son los que queremos, digamos, contribuir a organizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá, en el planteamiento o en la idea que estamos queriendo desarrollar, reitero, es la idea que puede resultar un poco esquemática, pero es lo que me permite como desarrollar mejor mi planteamiento. Hay una economía política del capital, una forma de acumular, digamos, de acumular en el capitalismo, uno. Dos, hay una forma de organizar el poder y la dominación en el capitalismo. Tres, hay también formas históricas de resistir y de combatir al capitalismo. Y lo que estamos queriendo decir es que esas formas históricas de resistencia y de combate contra el capitalismo, pues dependen de las respectivas condiciones histórico-concretas, ¿cierto? No es lo mismo la lucha de los trabajadores en tiempos de la industrialización capitalista, por decir algo en el caso colombiano, ¿no es cierto?, a la lucha de los trabajadores hoy, cuando no estamos en procesos de industrialización capitalista, para ilustrar un poco el tema, ¿no? Eso también incluso pues se va a traducir, ¿no?, en las mismas tendencias de expresión de las luchas, en las mismas tendencias de organización de las luchas, en los rasgos que asumen los procesos, en las mismas características, en los repertorios de movilización, etcétera, etcétera, que creo que también es
es importante y es pertinente señalarlo. Por favor, me indican cuándo es la pausa, porque yo estoy aquí. ¿Sí? ¿Ya o introduzco otra idea y nos vamos? Esta última me parece importante y nos vamos a la pausa. Punto número 1, en el análisis, la historia como historia de lucha de clases. Punto número 2, en el análisis, nuestro horizonte estratégico, horizonte de superación del orden social vigente, del orden capitalista. Y en ese sentido, nuestro horizonte estratégico es el horizonte de la revolución, ¿no? Marx y Lenin nos dejaron un lío en cierta forma, y sobre todo Marx, ¿no? Nos enseñaron muy bien cómo analizar el capitalismo, cómo hacer la crítica del capitalismo, pero no nos dejaron ninguna receta de cómo construir una sociedad nueva, ¿no es cierto? Porque esa es una tarea que nos corresponde a nosotros. Y ahí ya uno puede hacer las valoraciones que quiera pues sobre eso, ¿no es cierto? La superación de del orden social vigente, la construcción de una nueva sociedad. ¿Sigue eso vigente? Sin duda que sigue vigente, en términos históricos, porque no hay nada que nos demuestre a nosotros que el capitalismo sea la sociedad en la que esta y las futuras generaciones deban vivir. Por el contrario, lo que se sigue demostrando es que esta es una sociedad que acentúa de manera, digamos, permanente sus límites históricos, que incluso hoy ya no son límites solamente como orden social, sino son límites incluso, reitero, civilizatorios. Es decir, aquí ya este orden social capitalista lo que está poniendo en cuestión no solamente es, digamos, una concepción de organización de la sociedad, sino la vida misma. Así eso suene un poco distante, ¿no? Lo que se llama como la crisis civilizatoria, y de acuerdo, ¿no? Que ya nos sitúa en un terreno más complejo de las discusiones, que es obviamente el terreno de la revolución como la necesidad, o digamos, como el hecho o como el momento que crea las condiciones para la transformación de ese orden. Y entonces ahí creo que es la última idea que quería yo dejar planteada. Creo yo que a partir de las experiencias que hemos venido teniendo, incluso yo diría a partir de la propia experiencia de las FARC, ¿no? El tema de la revolución no es solamente, subrayo, no es solamente el tema de la toma del poder. El tema de la revolución es también la producción de poder propio, la producción de poder propio. O para decirlo en otros términos, aún bajo las condiciones del capitalismo, nosotros podemos ir generando condiciones de nuevo poder. Por eso hablo también de la experiencia de FARC. FARC fueron poder, y cuando digo FARC fueron poder me refiero a las FARC, ¿no? Y parte incluso, creo yo, de la tarea histórica que tenemos hoy es volver a darle una consistencia a ese poder que tuvimos incluso localizado territorialmente, que por las propias dinámicas de la negociación y de los acuerdos, pues tuvimos en cierta manera que dejar. Si nos atenemos a las cifras oficiales, teníamos presencia en 280 municipios, para ilustrar lo que estoy diciendo, ¿no? Si de 280 municipios en los que da presencia territorial, nos trasladamos luego a 27 zonas veredales transitorias de normalización, en cierta manera quiere decir eso, pues que dejamos esos lugares y esos territorios, ¿no? Hoy incluso lo que uno advierte en las tendencias del proceso de reincorporación es la creación de lo que llamamos los nuevos puntos, ¿no es cierto? Y los nuevos puntos en buena medida tienen que ver con que la gente regresa allí donde había construido sus relaciones con la gente, con la comunidad, allí donde se había sido poder. Y esa es una tarea que tenemos, recuperar, digamos, esa presencia territorial, además
tarea que tenemos de construir en centros urbanos, pero recuperar esa presencia territorial que en algún momento dado tuvimos y que por efectos del proceso de paz pues tuvo que derivar en la localización de la fuerza guerrillera en lo que hoy son los espacios territoriales y en los nuevos lugares, ¿no es cierto? Entonces, digamos, pongo ese caso como en concreto para volver al tema más grueso. Disputamos el poder, nos queremos tomar el poder desde luego, y ahí ya entraría la discusión sobre las vías, las formas, pero también producimos poder. Y eso lo estamos viviendo. Digo, las FARC son una expresión de producción de poder social desde abajo, basado obviamente en el alzamiento armado, ¿no? Pero las FARC fueron una especie de estado fluido, ¿no es cierto? Dieron cuenta de formas de construcción de poder, incluso eso no lo digo yo, ustedes lo saben mucho mejor que yo, ¿no? Pero también hay ejercicios de investigación que desde otros lugares pues han avanzado en evidencia de eso. ¿Quién era el Estado? ¿No es cierto? A manera de ilustración, pero yo no entro ahorita un tanto en ese debate. Y este planteamiento lo hacemos también a partir de lo que precisamente son luchas sociales y populares hoy. Las experiencias, algunas experiencias de América Latina que nos han enseñado, ¿no es cierto? Nos han enseñado que dinámicas, así como nos han enseñado que uno disputa el poder o al menos el gobierno por la vía electoral, también uno lo disputa, digamos, a partir de producción de poder desde abajo. Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en la experiencia boliviana, para mencionar un caso en particular, es decir, aquellas que se derivan de muy importantes movilizaciones sociales y populares que derivaron luego en procesos constituyentes. Lo digo para el caso de Bolivia, en menor medida en un momento a uno lo podría hablar para el caso de Ecuador, en fin, pero sobre eso queremos hacer alguna consideración después de la pausa. Venezuela también, obviamente, desde luego, porque aquí hay una cosa interesante para analizar, ¿no? La vía constituyente y constitucional que se expresa sobre todo en esas tres experiencias, de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela. Vean ustedes que allá esos procesos de movilización social y popular derivan en procesos constituyentes que luego van a asambleas y a la producción de una nueva constitución. No es desde luego la revolución en el sentido clásico del término, pero en los entendimientos de hoy sí representa desde luego un avance, digamos, significativos para cuestionar el orden social vigente en esos países y desde luego de relevancia para el conjunto de la región.